había decidido ser reportero y cada tarde al salir del colegio empecé a hacer comentar la redacción en Cartagena del diario La Verdad. Estaba al frente de esta Pepe Monerri, que era un clásico de las redacciones locales en los diarios de entonces. Escéptico, vivo, humano, empezó a encargarme cosas menudas para foguearme y un día que andaba escaso de personal me encargó que entrevistase al alcalde de la ciudad sobre un asunto de restos arqueológicos destruidos. Y cuando, abrumado por la responsabilidad, respondí que entrevistar a un político quizás era demasiado para mí y que tenía miedo de hacerlo mal, el veterano periodista me miró con mucha fijeza, se echó atrás en el respaldo de la silla, encendió uno de esos pitillos imprescindibles que antes fumaban los viejos periodistas y dijo algo que no he olvidado nunca. ¿Miedo? Mira, chaval, cuando lleves un blog y un bolígrafo en la mano, quien debe tenerte miedo es el alcalde a ti. Pienso en eso a menudo. Y últimamente en España, fuera de ella, pero en España especialmente más todavía. Ninguna de la media docena de certezas de lecciones fundamentales que he ido adquiriendo con el tiempo supera esas palabras que un viejo zorro de redacción dirigió a un inseguro aprendiz de periodista. Cuando lleves un blog y un bolígrafo en la mano, quien debe tenerte miedo es el alcalde a ti. Todo el periodismo, su fuerza, su honradez, hasta su épica, se resume en esas magníficas palabras, en esa declaración segura de sí, casi arrogante, formulada por un humilde redactor de provincias. Miedo es la palabra, no hay otra, o al menos yo no la conozco. Miedo del alcalde correspondiente o su equivalente ante el blog y el bolígrafo, o lo que los sustituya hoy, manejados por una mano profesional, eficaz y honrada en los términos en que el periodismo puede considerarse como tal. He escrito alguna vez, recordando siempre a Pepe Monerri, que el único freno que conocen el político, el financiero o el notable cuando llegan situaciones extremas de poder es el miedo. En un mundo como este, donde las ingenuidades y las simplezas de mecherito en alto y buen rollo a menudo son barajadas por los canallas como instrumento y creídas por los tontos útiles que ofician de ganado lanar y carne de cañón a menudo, este es el único freno real, el miedo. Miedo del poderoso a perder la influencia, el privilegio. Miedo a perder la impunidad. A verse enfrentado públicamente a sus contradicciones, a sus manejos, a sus ambiciones, a sus incumplimientos, a sus mentiras, a sus delitos. Sin ese miedo, todo poder se vuelve tiranía. Y el único medio que el mundo actual posee para mantener a raya a los poderosos, para conservarlos en los márgenes de ese saludable miedo, es una prensa libre, lúcida, culta, eficaz, independiente. Sin ese contrapoder, la libertad, la democracia, la decencia son imposibles. Nunca en esta democracia, como en los últimos años, se ha visto un maltrato semejante en España del periodismo por parte del poder, por parte de cualquier poder. Aquel objetivo elemental que era obligar al lector a reflexionar sobre el mundo en el que vivía, proporcionándole datos objetivos con los que conocer este mundo y análisis complementarios para mejor desarrollar ese conocimiento, a veces, a menudo, desgraciadamente, ha desaparecido o está en peligro de desaparecer. Parecen volver los viejos fantasmas, a veces parecen volver las sombras siniestras que los regímenes totalitarios planeaban, y en algunos aún lo hacen, sobre las reacciones. Lo peligroso, lo terrible, es que no se trata esta vez de camisas negras, azules, rojas o pardas fácilmente identificables. La sombra es más peligrosa, pues viene ahora disfrazada de retórica puesta al día, de talante tolerable, de imperativo técnico, de sonrisa democrática. Pero el hecho es el mismo. El poder y cuantos aspiran a conservarlo u obtenerlo un día no están dispuestos a pagar el precio de una prensa libre y cada vez se niegan a ello con más descaro. Basta ver las ruedas de prensa sin preguntas, el miedo a comparecencias públicas,
los debates electorales, donde son los políticos y sus equipos, no los periodistas desde la libertad, quienes establecen el formato. Como si hubiera, además, que agradecerles la concesión de estar allí. Y la sumisión de los periodistas y de los jefes de esos periodistas, que aceptan ese estado de cosas sin rebelarse, sin protestar, sin plantarse colectivamente con gallardía profesional, frente a la impune soberbia de una casta a la que en vez de dar miedo, damos, todos somos culpables de eso, a menudo impunidad, garantías y confort. Aterra la docilidad con la que últimamente, salvo concretas y muy arriesgadas excepciones, el periodismo se pliega en España a la presión del poder. Creo que nunca se ha visto, desde que se restauró la democracia, un periodismo tan agredido por el poder político y financiero. Y nunca se ha visto tanta mansedumbre, tanta resignación en la respuesta. Apenas hay afán por buscar, por investigar, excepto cuando se trata de servir intereses particulares. Entonces, para procurar munición al padrino que a cada cual corresponde o se ha buscado para sobrevivir, entonces sí hay luz verde y hay medios hasta que se topa con la línea roja tocante a cada cual. La banca, la telefonía, la publicidad, el nacionalismo correspondiente, la iglesia, tal o cual sigla de partido. Lo socialmente correcto, llevado a veces hasta extremos de estupidez. Y en pocos casos se trata de hacer reflexionar al lector sobre esto o aquello. Se trata, por lo general, de imponerle una supuesta verdad. Y ese parece ser el triste objetivo del periodismo español de hoy. No ayudar al ciudadano a pensar con libertad, solo convencerlo, adoctrinarlo. España es un lugar con una larga enfermedad histórica que se manifiesta sobre todo en un devastador desprecio por la educación y la cultura y una siniestra falta de respeto intelectual por quien no comparte la misma opinión, por el adversario. Siempre creí, porque siempre me enseñaron de niño, que los únicos antídotos contra la estupidez y la barbarie son la educación y la cultura, que incluso con urnas nunca hay democracia sin votantes cultos y lúcidos, y que los pueblos analfabetos nunca son libres, pues su ignorancia y su abulia política los convierten en borregos propicios a cualquier esquilador astuto, a cualquier manipulador malvado, a cualquier periodismo deshonestamente mercenario. Y así, con frecuencia, aquí, todo asunto polémico se transforma no en debate razonado, sino en pugilato visceral del que está ausente no ya el rigor, sino el sentido común. Apenas existe en los medios españoles un debate solvente político, social o cultural merecedores de ese nombre, sino choques de posturas. Diálogos de sordos a menudo en términos simples, clichés incluidos de derecha e izquierda. La presencia de nuevas formaciones políticas que buscan espacios distintos no varía la situación. Se sigue buscando situarlas en uno u otro de los tradicionales, como si de ese modo todo fuese más claro, más definido, más fácil de entender. Destaca, significativa y terrible, la necesidad de encasillar. En España parece inconcebible que alguien no milite en algo y, en consecuencia, no odie cuanto quede fuera del territorio delimitado por ese algo. Aquí, reconocer un mérito al adversario es tan impensable como aceptar una crítica hacia lo propio, porque se trata exactamente de eso: adversarios, bandos, sectarismos heredados asumidos sin análisis. Toda discrepancia te sitúa como enemigo, sobre todo en materia de nacionalismos, religión o política. Me pregunto muchas veces de dónde viene esa vileza, esa ansia de ver al adversario no vencido o convencido, sino exterminado. Y quizás sea la falta de cultura. De ciudadanos simples surgen hombres públicos simples, como los que muestran esos telediarios en los que, al oír expresarse algunos políticos casi analfabetos y casi analfabetas, seamos esta vez socialmente correctos, te preguntas: ¿por quién nos toman? ¿Cómo se atreven a hablar en público? ¿De dónde sacan esa cateta seguridad, esa contumaz desvergüenza? Nos están insultando continuamente. Sin embargo, la falta de cultura no basta para explicarlo, pues otros pueblos tan incultos y maleducados como el nuestro se respetan a sí mismos. Quizá esa historia que casi nadie enseña en los colegios pueda explicarlo todo. 8 siglos de moros y cristianos
el peso de la Inquisición con sus delaciones y envidias, la infame calidad moral de reyes y gobernantes. Pues bien, ese conmigo contra mí envenena también las redacciones. Los veteranos periodistas recordarán que en los tiempos de la transición y hasta mucho después, la línea ideológica, el compromiso activo de un medio informativo lo llevaban equipo de dirección, columnistas y editorialistas. Mientras que los redactores y reporteros de infantería, honrados mercenarios, eran perfectamente intercambiables de un medio a otro. Un periodista podía pasar de Pueblo a La Riva, o a Informaciones, a Día 16 o a El País con toda naturalidad. Incluso redactores del Alcázar, que era la ultraderecha de la derecha, tuvieron vidas profesionales en otros medios. Ahora eso es casi imposible. Las redacciones están tan contaminadas de ideologías o actitudes de la empresa, se exige tanta militancia a la redacción, que hasta el más humilde becario que informa sobre un accidente de carretera se ve la necesidad de dar en su folio y medio un toquecito, una alusión política, un puntazo en tal o cual dirección que le garantice que remedio el beneplácito de la autoridad competente. Y ya que hablo de sucesos, está bien recordar que hasta los sucesos, los accidentes, las desgracias son tratados ahora por los medios, a menudo, según el parentesco político más cercano, según sea la militancia de los responsables reales o supuestos, y a veces hasta de las víctimas. Apenas hay periodismo político real en España, sino declaraciones de políticos y cuanto en torno a ellos se generan. Raro es el trabajo periodístico que no incluye declaraciones de políticos a favor o en contra, marginando el interés del hecho en sí para derivarlo a lo que el político opina sobre él, aunque esa opinión sea una obviedad o un lugar común, o quien habla maneje mecanismos expresivos o culturales de una simpleza aterradora. Lo que cuenta es que el político esté ahí, que adobe y remate el asunto. Hasta el silencio de un presidente o un ministro se considera noticia de titulares de prensa en España. Por modesto o mediocre que sea a veces, la figura del político asfixia a todas las otras. Hasta en la prensa local del más humilde pueblo español, las páginas abundan en politiqueo municipal, convirtiendo cualquier menudo incidente concejil en asunto de supuesto interés público. Los mecanismos internos más aburridos de cualquier formación política importante se examinan hasta el agotamiento. En mi opinión, las horas que un tertuliano de radio y televisión dedica en España a analizar la mecánica interna de los partidos no tiene equivalente en el mundo democrático. Todo eso agota al lector, al oyente, al telespectador. Lo aburre y lo expulsa del debate, haciendo que vuelva la espalda a la política, haciéndolo atrincherarse allí donde las palabras reflexión y lucidez desaparecen por completo. Tampoco ayudan a ello las voces que en ocasiones el periodismo pone sobre la mesa, como algunos tertulianos y opinadores profesionales alineados en con tal o cual postura, o que han ido readaptándola oportunamente en los últimos 40 años, de modo que antes de que abran la boca, ya sabes, según el individuo y el momento, lo que van a decir. Del mismo modo que reconoces tal o cual emisora de radio en el acto por el tono de sus intervinientes, aunque ignores el nombre de estos. Igual que con alguien en la calle a pocos minutos de conversación, sabes exactamente qué periódico o qué lee o qué emisora de radio escucha. Para cualquier lector atento de varios medios, es evidente que el periodismo en España se ha contaminado de ese ambiente enrarecido, de ese sesgo peligroso que tanto desacredita a las instituciones en los últimos tiempos, y del que son responsables no solo los políticos ni los periodistas, sino también algunos jueces demasiado atentos a los mecanismos de la política, el periodismo y la llamada opinión pública. Y tampoco la crisis económica contribuye a las deseadas libertad e independencia. La inversión publicitaria pasó de 2.100 millones de euros en 2007 a menos de 700 en 2013. Eso aumenta la tentación de cobijarse bajo los poderes establecidos. Y el periodismo como contrapoder se vuelve un ejercicio peligroso. Por sus propios problemas, algunos medios deciden no ir contra nadie que tenga poder o dinero. Y surge otro serio enemigo del periodismo honrado, la autocensura. Cuando el redactor jefe debe animarte, te frena. Nos gusta ver en las películas cómo periodistas intrépidos consiguen la complicidad y el silencio de sus superiores. Pero eso, aunque por fortuna ocurre a veces,
no es aquí en España el caso más frecuente. No se practica con igual entusiasmo en las redacciones, más atentas a notas de prensa de gabinetes que a patear el asfalto. Y así los partidos, las grandes empresas de la banca, las comunicaciones y la energía, entre otras, aprovechan la dependencia de los medios para dar por supuesta, cuando no imponer, la autocensura en las redacciones. Supongo que habrá soluciones para eso, posibilidades de cambio y esperanzas, pero no es asunto mío buscarlas, ni traerlas aquí esta noche. No soy sociólogo ni político, apenas soy ya periodista. Solo soy un tipo que escribe novelas, que fue reportero en otro tiempo. Y hoy, puesto que aquí me han emplazado ello, traigo mi visión personal del asunto, parcial, subjetiva, que podemos ustedes olvidar con todo derecho en los próximos 5 minutos. La transición del papel a lo digital, los productos de pago en la red, la eventualidad de que nuevos filántropos, capital riesgo y empresarios particulares unan sus esfuerzos para hacer posible un proyecto solvente y de calidad, son posibilidades ilusionantes que sin duda serán abordadas por quienes aún creen que solo un periodismo que pide cuentas al poder, en cualquier forma de soporte inventado por inventar, tiene futuro. Esa es y será siempre la verdadera ética del periodismo y de quienes lo practican: pelear por la verdad, la independencia y la libertad de información, pagando el precio del riesgo en batallas que pueden perderse, pero que también se pueden ganar. Haciendo posible todavía siempre que un alcalde, un político, un financiero, un obispo, un poderoso, cuando un periodista se acerca a ellos con un blog, un bolígrafo, un micrófono o lo que depare el futuro, sigan sintiendo el miedo a la verdad y al periodismo que la defiende. El respeto al único mecanismo social probado, la única garantía que tenemos. La prensa independiente, que mantiene a raya a los malvados y garantiza el futuro de los hombres libres. Muchas gracias.